Ansel Strauss y Juliet Corbin, en su obra Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada, ofrecen una manera de pensar la realidad social y de estudiarla a través de técnicas y una metodología. Características de los investigadores cualitativos. Dos partes. Primero, cómo se han ido formando los usuarios de este método durante el proceso. Los investigadores que utilizan esta metodología disfrutan trabajar con los datos e interactuar con ellos, no simplemente con ideas en abstracto. Se aprende que las ideas teóricas tienen su propio espacio y lugar. Por ello, los investigadores miran con escepticismo las teorías establecidas, salvo que en algún momento estén sustentadas en la interacción con los datos. El segundo punto describe las características personales que suelen asociarse con los investigadores cualitativos. Se resalta entonces algunas características de los investigadores que se forman o realizan la teoría fundada según los autores. 1. Capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente. 2. Capacidad de reconocer la tendencia a los sesgos. 3. Capacidad de pensar de manera abstracta. 4. Capacidad de ser flexibles y abiertos a la crítica constructiva. 5. Sensibilidad a las palabras y acciones de los que responden a las preguntas. Y 6. Sentido de absorción y devoción al proceso de trabajo. Su deseo es que los que se preparan en la teoría fundamentada adquieran de una manera de pensar acerca de los datos y del mundo en que viven, que se cuestionen, que salgan con facilidad de lo que ven y escuchan, y se eleven al nivel del abstracto y luego puedan regresar a moverse otra vez al nivel de los datos. El objetivo es pensar comparativamente y en términos de propiedades y dimensiones, de modo que puedan ver con facilidad qué es igual y qué es diferente. Su importancia es que proporciona un sentido de visión de a dónde quiere ir el analista con la investigación. La investigación cualitativa es cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos y otros medios de cuantificación, que nos permitan obtener un conocimiento nuevo. Esto a la vez estaría dividido en tres partes principales. Primero están los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas. Segundo están los procedimientos que los investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos. Entre estos se encuentran conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y dimensiones y relacionarlos por medio de una serie de oraciones proposicionales. Al hecho de conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se suele denominar decodificar. Los informes escritos y verbales conforman el tercer componente y pueden presentarse como artículos y en revistas científicas, en charlas o como libros. La teoría fundamental, derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación, la característica primordial de este método es la fundamentación de conceptos en los datos. La creatividad de los investigadores también es un ingrediente esencial, basado en el pensamiento crítico como en el creativo, tanto en la ciencia como en el análisis, donde éstas a la vez entran en equilibrio, que se deriva en el siguiente cuadro. Procedimientos de la codificación. 1. Construir teoría más que comprobarla. 2. Ofrecer a los investigadores herramientas útiles para mejorar grandes cantidades de datos brutos. 3. Ayudar a los analistas a considerar significados alternativos de los fenómenos. 4. Ser sistemático y creativo al mismo tiempo. 5. Identificar y desarrollar y relacionar los conceptos, elementos constitutivos basados en la teoría. Descripción. Es el proceso por el cual nosotros mediante palabras expresamos cómo es una persona, tanto físicamente, cómo se comporta, cómo viste, entre otros factores. Un paisaje o un conjunto de hechos. El manejo conveniente del lenguaje de manera estética puede convertir un hecho cotidiano en algo extraordinario.
Esto se puede ver en muchas obras literarias, en las que la minuciosidad, el énfasis, la conexión de acontecimientos, entre otros puntos, que pone el autor al describir un acontecimiento. Hay que destacar lo siguiente: en una descripción, los acontecimientos o personas que la persona escribe son escogidos de manera consciente o inconsciente, basándose en su propio interés, es decir, en lo que le llama la atención. Sin embargo, los informes, que en el mejor de los casos deberían ser objetivos, como los informes policiales o judiciales, suelen estar presentes los juicios, los prejuicios, sentimientos, el punto de vista o juicios de valor de quien lo redacte. Muchas veces quien redacta no es consciente de ello. Ordenamiento conceptual. Nos referimos a la organización de datos según las características o propiedades que la persona establezca o determine. Luego se procede a la descripción. La organización conceptual permite dar sentido a los datos en base a los esquemas de clasificación, y es a partir de los datos escritos y previamente clasificados en que se identifican los temas o problemas que se quieren abordar. En la descripción cotidiana existe un orden descriptivo. Un ordenamiento conceptual bien planteado da pie a la elaboración de una buena teorización, fundamental en la etnografía, que es una recopilación de la experiencia humana de carácter fidedigno. Problemas en el ordenamiento conceptual. Si se pretendiera realizar un ordenamiento conceptual basado en la organización de los datos, en algunos casos carecen de marco teórico. El ordenamiento conceptual, basándose en el tipo de actores sociales descritos, presenta el problema de que no permite establecer cómo las acciones de las personas se relacionan con el problema o tema que se quiere abordar. Teorización. Construir una teoría es una actividad compleja. Usamos el término teorizar para denotar esta actividad, porque construir teoría es un proceso y a menudo muy largo. Teorizar no solo es cuestión de intuir conceptos a partir de los datos recopilados, sino plantearlos bajo una lógica, un marco explicativo. Para que una idea o concepto llegue a ser teoría, debe explorar a plenitud el tema seleccionado y, además, debe someterse al cuestionamiento posterior, crítica, y para ello los datos recopilados deben ser analizados nuevamente de manera continua. El punto principal es que las teorías se construyen, varían en su naturaleza y no son iguales, independientemente de cómo se construyan. Cada una es única. Conceptos erróneos sobre la teoría y teorización. Marco teórico como el feminismo o estructuralismo no pueden ser concebidos como teorías, son posiciones, es decir, una teoría de pensar, una manera de pensar o actuar, y no un conjunto de conceptos explicativos. Pueden generar conocimiento para el estudio de un problema. Concebir que al aplicar una teoría a los datos se está teorizando. Hay que recordar que teorizar es el proceso de construir una teoría a partir de los datos recopilados, ordenados y analizados. La interacción entre lo cualitativo y lo cuantitativo. En lo concerniente a la utilización del método cualitativo o cuantitativo en una investigación, se pone en tela de juicio el criterio de muchos investigadores al primar uno de los dos métodos, llegando inclusive a criticar alguno de los métodos ya citados. En el caso de los estudios cualitativos, se critica la validez de sus hallazgos, al asumir que estos hallazgos se basan en uno o en pocos casos. En cuanto a los estudios cuantitativos, se critica la superficialidad de la información recogida, tildándola incluso de desorientadora. Lo que sugiere el autor es que ambos métodos son válidos a la hora de realizar una investigación. Sin embargo, también explica que la utilización de ambos métodos no se reduce a una relación simple de complementariedad, sino que es un proceso más complejo de interacción. De hecho, es importante conocer que es posible la interacción de doble vía entre las combinaciones de ambos tipos de procedimientos, en la que los datos cualitativos afecten los análisis cuantitativos y viceversa.
Es en esta fase el cual surgen diversas preguntas relacionadas a la decisión en la escogencia y la utilidad de ciertos tipos de trabajo en la investigación, ya sean estos cualitativos o cuantitativos. Debemos hacer preguntas: ¿qué tipo de entrevistas? ¿Cuántas debemos esperar hacer y con qué base? ¿Dónde encontraremos a los entrevistados? ¿Cómo podremos cambiar la muestra de la población inicial? Por otro lado, al momento de escoger o decidir qué tipo de método utilizar o cuál combinación de estos utilizar, la investigación se ve afectada por diferentes condiciones, muchas de las cuales son contingencias que imposibilitan la utilización de una guía, un diseño, un marco teórico, o un conjunto de métodos preconcebidos para utilizar la investigación, por lo que durante el proceso de construcción de la investigación, los investigadores optan por utilizar una combinación de procedimientos tanto cualitativos o cuantitativos. No existe un conjunto estándar de métodos igualmente útil para cada paso de la investigación, y no siempre es útil reunir las mismas técnicas específicas para todos los pasos de un proyecto, por lo que es necesario la interacción entre métodos cualitativos y cuantitativos. En conclusión, este libro ofrece tanto una metodología como un conjunto de métodos para construir teoría. Fue concebido como texto para analistas principiantes que suelen necesitar guía y estructura durante las primeras fases de sus carreras como investigadores. Ponemos un gran énfasis en que, si bien las técnicas y procedimientos son necesarios, constituyen solo un medio para obtener un fin. No se supone que se usen de manera rígida, paso a paso. Más bien, su intención es proporcionar a los investigadores un conjunto de herramientas que los capacite para abordar el análisis con confianza y aumentar la creatividad innata, a menudo tan poco desarrollada en todos nosotros. La fuerza que impulsa esta metodología es la visión de nuevos conocimientos y la construcción de una teoría fundamentada útil.